Pues muy bien, bienvenidos. Aquellos que nos acompañan por primera vez, hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos. Y algo que hemos estado viendo a través de este Evangelio es los cambios drásticos de un texto al otro, el cambio de historias, de escenas. Y parecía como una película de acción y vemos palabras como inmediatamente, dándonos a entender que viene un cambio. O la palabra después, diciéndonos que hay un cambio de escena. Y hoy vamos a ver dos escenas particulares, dos cambios, dos nuevos eventos que ya se venían dando, pero que llegaron a su culmine. Uno de ellos es el ascenso de la popularidad de Jesús. Jesús había estado sanando enfermos, al paralítico, al leproso, y se empezó a correr la voz de sus sanidades, de lo que él estaba haciendo. Pero vamos a darnos cuenta que las personas venían a Jesús porque querían un sanador y no un salvador. Cuando él venía a predicar el mensaje de salvación, y no todos escuchaban ese mensaje, porque estaban enfocados en lo que ellos querían, no lo que Dios quería de ellos. Amén. El otro cambio que vamos a ver es que de los muchos, de las multitudes, vamos a pasar a los pocos. De hecho, vamos a ver que al final, cuando el Señor ascendió a los cielos, eran solamente 120. Porque su propósito fue siempre hacer discípulos. Y no todos estaban dispuestos a ser sus discípulos. Entonces la pregunta que te quiero hacer esta mañana es, ¿qué quieres de Jesús? ¿Estás aquí por lo que Jesús te va a dar o por lo que Él quiere de ti? ¿Mm? Hay un anuncio que escuchamos en la televisión de los marinos. ¿Alguien aquí es marino? ¿No? A ver, aquí tenemos un marino. Dice, los pocos, los cuantos, los orgullosos, los marinos. ¿A qué se debe ese eslogan? Que muchos quieren ser marinos, sí, pero una vez que ven lo que cuesta ser un marino, son pocos los que quedan y son marinos. ¿No es así? Muchos quieren escuchar de Jesús, recibir de Jesús, y desafortunadamente lo tratan como un genio de la lámpara. Están por lo que Jesús les puede dar. Y no se enfocan en el mensaje de salvación, lo que Jesús quiere de ellos, su corazón, un corazón transformado, cambiado, que sean sus discípulos. Yo recuerdo que por mucho tiempo asistí a la iglesia por lo que Jesús me podía dar a mí. Estaba como espectador, como un fanático. Si las cosas van bien, aplaudiendo, bravo. Como el equipo, cuando vamos a ver el equipo de fútbol y si todo va bien, bravo, bravo. Pero si no están las cosas bien, no, la apagas la televisión. Así es. Como los seguidores del Cruz Azul, ¿verdad? Híjole. Que se desaniman a la primera. Estoy bromeando, pero es cierto. Muy bien. Pero bueno, era la realidad. Yo estaba ahí por lo que Jesús me podía dar como un espectador. Pero doy gracias a Dios porque Dios abrió mi corazón al Evangelio de gracia, al Evangelio de verdad. Y reconocí que era un pecador, que necesitaba de un Salvador y que tenía que venir a Él en arrepentimiento. Y no solo eso, que Jesús quería de mí que fuera su discípulo, su seguidor. Quería Él aumentar en mí y que yo disminuyera.
¿Y qué tal tú? ¿Dónde te encuentras en este momento? ¿Estás aquí como un espectador, como un fan o como un seguidor? ¿Vienes aquí buscando un sanador o un salvador? Entonces vamos a ver en el Evangelio de Marcos, vamos a ver, si quieren abrir sus Biblias, Marcos capítulo 3, vamos a empezar a ver desde el versículo 7 al 19. Si no tienen Biblias, me van a poder acompañar con las escrituras aquí. Pero primero, antes de entrar en las escrituras, vamos a ver el punto del sermón que nos va a ayudar a dirigir hacia dónde vamos. Y el punto del sermón es el siguiente: debido a mi fe en Jesucristo, respondo a su llamado de aprender de Él y compartir el Evangelio. Y vamos a ver qué significa aprender de Él, es decir, ser como Él. Y solamente podemos aprender de Él si queremos ser sus discípulos. Y posteriormente compartir el Evangelio. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con el versículo 7 al 8. Que quieres ponerlo en la pantalla. Y dice así: entonces Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Fíjense bien. Y una gran multitud de Galilea lo siguió. Y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, que es Edom, en los edomitas, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro, Sidón. Y otra vez repite, una gran multitud que al oír lo que Jesús hacía, vino a él. Bueno, vamos a ver estos dos versículos y entenderlos. Cuando un versículo empieza con entonces en la Biblia, significa como resultado de. Quiere decir que algo pasó anteriormente y que como resultado de eso Jesús se retiró al mar con sus discípulos. ¿Cuál fue lo que pasó antes que orilló a Jesús a retirarse? Si estuvieron con nosotros la semana pasada, vimos que Jesús había sanado a un hombre en el sábado. ¿Y qué pasó? Los fariseos y herodianos querían acusarle, querían deshacerse de él. Ahí está el resultado. Entonces, como resultado de eso que pasó antes, Jesús se retira. ¿Por qué? Porque no quería adelantar su tiempo. Muy bien. Pero continuamos. ¿Qué más podemos ver que Marcos quería que entendiéramos sobre estos versículos? Su ascenso a la popularidad, que una gran multitud lo estaba siguiendo. Lo vemos, la palabra multitudes dos veces repetidas, queriendo resaltar que eran grandes multitudes que lo estaban siguiendo. Si se fijan que lo estaban siguiendo de regiones muy, otra cosa que quiere enseñarnos, que no, los seguían de regiones muy distantes, donde Jesús no había estado tal vez, del norte, del sur, del este, del oeste, de todos lados lo estaban siguiendo. Otra cosa que Marcos quiere que veamos, que era mezcla de diferentes culturas y personas. No nada más eran judíos. Estamos hablando de Edom, de Tiro, de Sidón, de diferentes lugares. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocasionó que todas esas personas buscaran a Jesús? ¿Se acuerdan lo que vimos al final del versículo 8? Al oír todo lo que Jesús hacía. Por esa razón venían a él, por lo que Jesús estaba haciendo. Se había estado corriendo la voz: oye, sanó un paralítico. Fíjate que sanó un leproso. Y ¿de veras? Oh, fíjate que curó unos endemoniados. Y se empieza a correr la voz. Cuando ustedes ven una película que les gusta, ¿qué pasa? Empiezan a decir: ¿ya viste la película? Y empiezan a correr la voz. Y se empieza a correr la voz y mucha gente va a ver la película. Pero ahorita hay influencers, ¿verdad? En las redes, ¿no? Unas personas que tienen influencia sobre un número de personas y comparten un mensaje y se hace viral y todo el mundo está viendo ese mensaje. En ese tiempo no había redes, no había internet, no había Facebook, y sin embargo personas de muchos lugares distantes buscaban a Jesús.
por lo que él estaba haciendo. Entonces algo que vemos aquí es que las personas querían algo de Jesús. ¿Qué querían? Principalmente la sanidad. Habían escuchado de los milagros y querían que Dios hiciera un milagro en sus vidas. Sin embargo, Jesús siempre se enfocó en compartir el mensaje. Aun y cuando estaba haciendo sanidades, su propósito no eran las sanidades. Su propósito era compartir el mensaje, compartir el evangelio, que el reino de Dios ya había llegado a través de una persona, él. Eso es lo que quería compartir. Pero la mayoría se enfocaba en ¿qué? Los milagros, lo que Jesús estaba haciendo. Entonces la pregunta que yo te quiero hacer: ¿cómo estás influyendo a las personas a tu alrededor? ¿De qué les estás hablando a Jesús, a las personas de Jesús? ¿De un Dios milagroso? ¿De un Dios que te va a dar prosperidad? ¿De un sanador o de un salvador? Dios quiere que influyamos a las personas con el mensaje de salvación. Y es lo que hacía Jesús. Pero en ese momento las personas, todavía muchos no estaban preparadas para ese mensaje. Muchos, porque él aún no había ido a la cruz. Pero ya Jesús ya fue crucificado. Jesús ya resucitó entre los muertos. Entonces, ¿cómo estás influyendo a las personas a tu alrededor? ¿De qué les estás hablando de Jesús? No, hombre, que si vas a ser sano. ¿De qué estás hablando a las personas de Jesús? ¿De que si confíen en Él van a ser perdonados? ¿Van a recibir perdón de sus pecados? ¿Que se van a poder acercar a Dios? ¿Que Él es el mediador entre Dios y los hombres? ¿O que si vienes vas a recibir el milagro? Pensemos acerca de eso. ¿Qué queremos de Jesús? Y esa pregunta la vamos a estar repitiendo durante todo el sermón. ¿Qué queremos de Jesús? Muy bien, pasemos a los siguientes versículos 9 al 10. Y dijo a sus discípulos que tuvieran lista una barca para él, por causa de la multitud, para que no lo oprimieran, porque él había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones para tocar a Jesús se echaban sobre él. Muy bien, entonces vamos a analizar estos versículos. Debido a que había tanta gente que lo estaba oprimiendo, les dijo: ténganme lista una barca, porque aquí me van a aplastar, para estar a distancia de las personas. Por eso se les pedía, porque todos querían tocarlo, todos querían el milagro, todos querían la sanidad. Pero vemos en otro versículo, en otro evangelio, el de Lucas 5, 1 al 3, que también se separaba para poder compartir el mensaje libremente. Fíjense lo que dice en Lucas 5, 1 al 3. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban sus redes. Subiendo una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separaran un poco de la tierra, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Entonces, ¿qué vemos aquí? Las multitudes, ¿qué buscaban? Buscaban lo temporal, buscaban la sanidad, buscaban el milagro. Entonces, estando entre ellos, no podía compartir el mensaje para lo que realmente había venido. ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que separarse un poco para que le permitieran compartir el mensaje. ¿Qué pasa hoy en día? Hay mucha confusión en algunos casos sobre el verdadero evangelio. Cómo venimos a Dios por medio de la fe. Y muchos dicen: es que necesitas a Cristo más obras, otras cosas, o rituales. Entonces a veces tenemos que separarnos un poco
para poder compartir el verdadero mensaje, el evangelio puro. En la época de la Reforma, previa a la Reforma protestante, había mucha confusión sobre el evangelio, la buena noticia. Y muchas personas, porque no leían la Biblia, solamente las personas de la iglesia leían la Biblia y no estaba accesible a todos, pues escuchaban lo que les decían los líderes. Y decían, bueno, tú puedes comprar una indulgencia para ser perdonado. Compras la indulgencia y recibes perdón. Para ti y para los seres queridos que ya se murieron, mira, aquí te va a costar tanto. Entonces, el monje Martín Lutero, viendo lo que estaba pasando, dijo, no, esto está mal. Y promovió una reforma a la iglesia. Su propósito nunca fue separarse de la iglesia tradicional, era reformar la iglesia tradicional. Claro que no aceptaron sus tesis, 95 tesis de cambio. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una ruptura con la iglesia tradicional. ¿Y cómo ayudó eso? Porque separado de la iglesia tradicional, se pudo empezar a predicar el evangelio de gracia, el evangelio puro. Se empezaron a traducir las Biblias en el lenguaje actual para que las personas tuvieran acceso a la Biblia y pudieran leer la Biblia por ellos mismos. Hubo libertad. Hubo libertad. Después los reformadores dijeron, bueno, ¿cómo podemos ayudarnos nosotros mismos a asegurarnos de que se siga manteniendo el evangelio puro? Y dijeron, vamos a vieron las 5 solas de la fe. Dijeron, solo la escritura es la autoridad para la voluntad de Dios, para conocer a Dios. Solo la escritura, porque ¿qué había pasado en ese entonces? Las tradiciones habían reemplazado a la palabra de Dios y estaban haciendo lo que hacían las tradiciones y no lo que decía Dios en su palabra. Solo gracia es la segunda sola, que te va a ayudar a mantenerte, a compartir el evangelio puro. Solo gracia significa que recibimos la salvación, es un regalo inmerecido, que nadie merece recibirlo. Y no es por algo que nosotros hicimos, sino por lo que hizo Jesús en la cruz. Solo por gracia, nadie merece el perdón, pero Dios lo otorga. ¿Cuándo? Viene la tercera sola, solo por fe. Cuando ponemos nuestra fe y confianza en la obra redentora en la cruz. Efesios 2, 8 al 9 nos dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, por fe significa, es por lo que creemos que Cristo hizo por nosotros en la cruz, no por algo que nosotros hayamos hecho. Eso es lo que significa. Solo Cristo es la cuarta sola. Que la salvación es a través de Jesucristo solamente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino solo por mí. Hay un solo mediador ante Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Solo por Cristo. Hay un solo redentor, no hay corredentores. No hay corredentores. Un redentor es el que compró nuestra libertad. Es un redentor, es comprar. ¿Cómo compró Cristo nuestra libertad? Con su sangre preciosa, derramada en la cruz. Entonces no puede haber otro redentor que nos lleva a la salvación, o corredentores. Solo Cristo fue sacrificado una sola vez, nada más, no varias veces. Él es nuestro redentor. Entonces solo Cristo y solo a Dios la gloria. Es la quinta sola. ¿Qué significa eso? Que si tú andas diciendo, bueno, es que yo me estoy ganando el cielo, ¿quién se está llevando la gloria? ¿Tú o Dios? Tú.
entonces no estás así, no es correcto. Solo a Dios la gloria significa que es solamente por lo que Cristo hizo por ti. En la salvación el que se lleva la gloria es Dios, porque Él es el que te salvó. No te salvas tú a ti mismo. Entonces estas 5 solas te pueden ayudar a manera de ejemplo a mantenerte en el evangelio puro, a separarte un poco y poder compartir la verdad. Amén. Amén, amén, muy bien. Perfecto. Prosigamos con Marcos 3, 11 al 12. Y siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús, caían delante de él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Entonces aquí la pregunta que muchos de ustedes deben estar haciendo: a ver, ¿cómo es que conocían que Jesús era el Hijo de Dios? Muy buena pregunta. Yo también me la hice cuando estaba haciendo el sermón. Bueno, antes de la caída de Satanás y sus ángeles, que cayeron una tercera parte, esos ángeles servían a Jesús, conocían a Jesús. Viene la caída de Satanás y sus ángeles y ahora ven a Jesús. ¿Por qué nos estás atormentando, Hijo de Dios? Lo conocían por eso. Esa es la razón que conocían a Jesús. Ahora bien, ¿por qué los callaba Jesús? Es la siguiente pregunta. Porque la agenda del enemigo siempre ha sido matar, robar y destruir. Entonces no puede ser algo bueno que te estén asociando con Satanás para hacer milagros. De hecho, en Marcos 3:22 es exactamente lo que pasó. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían: tiene Belzabú y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver por qué Jesús los callaba? Además, las personas no estaban listas para escuchar que era el Hijo de Dios, porque aún no había ido a la cruz. ¿Y qué iba a pasar? Ellos estaban pensando en un Mesías que venía a reinar en la tierra, y eso no iba a pasar aún. Él venía como redentor, como salvador, el que iba a morir por nuestros pecados. Y esa es a su segunda venida, cuando viene como rey a reinar sobre la tierra. Pero claro, en la mentalidad de ellos estaban esperando ese Mesías, rey terrenal. Entonces no estaban listos para saber que era el Mesías. De hecho, si se fijan en el Evangelio de Marcos, hemos estado viendo cómo les callaba y les decía que no dijeran que era el Mesías. Por lo mismo, porque no estaban preparados aún. No era el momento de saber que era el Mesías. Ahora bien, no sé si se dan cuenta cómo la estrategia del enemigo ha cambiado. Antes, en el tiempo de Jesús, cuando todavía no llegaba a la cruz, decía: tú eres el Hijo de Dios, para confundir a la gente, ¿verdad? Pero ¿qué hace ahora el enemigo? Ahora no quiere que hablemos que Jesús es Dios. ¿No es así? Puedes hablar de Dios, puedes hablar de Jesús como un buen maestro, pero no digas que Jesús es el Hijo de Dios, porque vas a ofender a las personas. Es ofensivo. No menciones a Jesús como Dios, o como el Salvador, o como el que murió en la cruz y que resucitó, porque me vas a ofender. ¿De dónde creen que viene todo esto? Esa es la nueva estrategia del enemigo, que quiere que estemos callados. Pero ahora que Jesús ya resucitó de los muertos, ahora es tu labor, la tuya y la mía, de proclamar, como dice en Hechos 4:12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dada a los hombres con el cual podemos ser salvos. Él quiere que proclames lo que dice Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna.
Si el enemigo quiere que te calles, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hablar, tienes que decir lo que Jesús es y hizo por ti en la cruz. Esa es nuestra labor ahora, porque ahora sí está claro el mensaje de quién es Jesús, qué hizo Jesús y que resucitó entre los muertos. Entonces no nos quedemos callados y hablemos, proclamemos la salvación, perdón de pecados a través de Jesucristo. Bueno, vayamos ahora entonces a los siguientes versículos. Pantalla de Marcos 3:13 al 19. Dice: después Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Designó a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad para expulsar demonios. Y luego a partir del versículo 16 viene la lista de los 12. Designó pues a los 12: Simón, a quien puso por nombre Pedro; Jacobo, hijo de Zebedeo; y Juan, hermano de Jacobo, a quien puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que lo entregó. Entonces aquí vamos a ver otro cambio en la escena. ¿Sí se fijan la palabra como inicia el versículo? Lo puedes poner de nuevo. Dice después. Es decir, hay un cambio. Nos está diciendo Marcos que va a haber un cambio de escena. ¿Qué fue el cambio de escena? De los muchos, ahora vamos a ir a los pocos. La designación de los 12 a los apóstoles. Los primeros, el círculo cercano de discípulos, por medio de los cuales se iba a levantar la iglesia. Amén. ¿Y qué autoridad le dio a estos discípulos? ¿Qué asignación les dio? Si regresamos al versículo, primero que nada, que estuvieran con él. ¿Sí se fijan eso? Para estar con él. ¿Qué significa estar con Jesús? ¿Qué quería Jesús? ¿Qué pasa cuando tú empiezas a pasar tiempo con Jesús? Empiezas a leer la palabra, la escritura. ¿Qué sucede? Empieza a haber una transformación, empieza a haber un cambio de corazón, empiezas a comprender la voluntad de Dios, empiezas a renovar tu mente y comprendes la verdad de lo que Jesús quiere de ti. Y Él quiere un corazón transformado. Te conviertes en su discípulo. ¿Qué es un discípulo? Vamos a ver la definición de discípulo. Un discípulo en el Nuevo Testamento significa más que un estudiante o un alumno. Un discípulo es un seguidor a quien se adhiere completamente a las enseñanzas de otro, haciendo de esta su regla de vida y conducta. Muy bien, eso es un discípulo. Entonces, él quería primero que estuvieran con él, que aprendieran de él, que fueran como él, que emularan su carácter, su forma de ser, que fueran una extensión de su gracia, de su amor, de su bondad, de su misericordia, para que otros vieran en ellos, para que otros vean en ti que Jesús vive en ti. Si decimos que somos seguidores de Cristo, pero seguimos actuando igual y no hay un arrepentimiento, un cambio, ¿eres verdaderamente un seguidor de Cristo? Si no hay transformación, si no hay cambio. Entonces, ¿qué queremos de Jesús? Jesús quiere tu corazón, un corazón transformado, un corazón cambiado. Es que Él quiere que estés con Él, que pases tiempo con Él. Y después vemos en la Escritura cómo los envió a predicar.
a predicar el evangelio. Ahora, la palabra predicar puede sonar bastante, espérame, yo no soy un predicador. Te estás poniendo los zapatos de que tú vas tu llamado a predicar. Pero predicar en el griego original decía ser un heraldo del evangelio. ¿Quiénes eran los heraldos? Los heraldos eran personas que trabajaban para el rey y que leían las órdenes del rey a todo el pueblo. Simplemente leían, se paraban en la calle y leía: el rey dice, y lo leían. Tal vez no eres un predicador, pero puedes ser un heraldo. Puedes compartir lo que Dios dice de Jesús. Y dice la palabra que Jesús descendió del cielo, se hizo hombre, tomó nuestro lugar, murió por nuestros pecados. Cuando confiamos en su muerte y resurrección, nuestros pecados son perdonados. Eso es lo que dice la palabra. Eso lo puedes decir. Y eso es lo que Dios quiere que compartas, que seas un heraldo del evangelio. Ahora, aquí vemos que habla de, no dicen que estos 12 fueron los apóstoles, pero en otros evangelios habla que estos son los apóstoles, los 12 primeros. ¿Hay apóstoles hoy en día? Esa es otra pregunta que tal vez te puedes estar haciendo. ¿Por qué no hay apóstoles hoy en día? Pensamos nosotros, no hay apóstoles hoy en día por la siguiente razón. Un apóstol fue testigo de la resurrección de Cristo, número uno. Un apóstol fue elegido por Jesús cuando Él estaba entre nosotros y enviado por Jesús. Apóstol significa enviado, o sea que directamente Jesús lo envió cuando estaba entre nosotros y fueron testigos de su resurrección. Y además Efesios 2:20 nos dice que la iglesia fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. ¿Cuándo pones el fundamento en la construcción de una casa? ¿Lo pones varias veces o se pone una sola vez? Una sola vez. La roca, la piedra angular es Cristo, y el fundamento de la construcción fueron los apóstoles. Fue una sola vez. Ahora, aun y cuando ya no hay apóstoles, sí hay discípulos, ¿verdad? Así es. Sí hay discípulos y Dios nos está llamando como los apóstoles, de acuerdo a su palabra. ¿A qué? ¿Cuál de las tres cosas aplican para nosotros hoy en día, de las que les pidió a los apóstoles? ¿Pasar tiempo con Él está bien? Sí. Ser su discípulo. Ser un heraldo de evangelio es algo que nos pide Jesús. ¿Qué nos dice la gran comisión? Vayan por todo el mundo y compartan, hagan discípulos, ¿sí o no? ¿Sí? Y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Entonces ya no hay apóstoles, pero sí habemos discípulos. Siempre fue el propósito formar discípulos para que nos aprendamos de Él, seamos como Él y compartamos las buenas noticias. Sí, Jesucristo habló claramente que hay un precio que pagar por ser el discípulo. A lo mejor vas a ser rechazado. Dijo en Mateo 16:24: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y que me siga. ¿Qué significa esto? ¿Que vas a vivir una vida sufrida? No. Llevar la cruz es morir. Dios quiere que mueras a ti mismo, que mueras a tu egoísmo, que mueras a tu orgullo y seas como Jesús. Nunca vamos a ser perfectos en esta vida, pero Dios quiere que vayamos pasando ese proceso de transformación y ser cada día más
como Jesús. Ser como Jesús. A la entrada de Jerusalén había una puerta y los discípulos le decían: ¿quiénes son los que se van a salvar? La puerta es angosta, dijo Jesús, y son pocos los que entran por ella. Procuren entrar por la puerta. Pero ¿por qué no podían entrar por la puerta? Por más que se esforzaban muchos, porque querían ir con sus cargas, con sus pecados. Y esas cargas, esos pecados les estorbaban para entrar por la puerta. Hasta que reconocemos que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, Dios nos quita esas cargas, perdona nuestros pecados y nos permite entrar por la puerta de la salvación. No por nuestros méritos, sino por lo que Dios hizo por nosotros, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. En la palabra vemos que, siendo Dios, Jesucristo se humilló a sí mismo. No tomó en cuenta el hecho que era Dios. Se desprendió de algunos privilegios que tenía en el cielo para hacerse hombre y sufrir como tú y yo, y tomar nuestras cargas en la cruz para que tú pudieras pasar por la puerta. No por tus méritos, sino por los méritos de Él. Si aún tienes esas cargas en tu corazón, en ti, la carga del pecado, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo? Si en el proceso vas a perder tu alma. Oremos. Gracias, Padre bendito, Dios eterno, Dios de verdad, Dios amoroso. Debido a nuestra fe, tú nos llamas a estar contigo y a compartir el Evangelio. Tú nos enseñas a través de tu palabra que somos inmerecedores del perdón de los pecados, pero es por gracia, de manera inmerecida, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, que recibimos el perdón, no por nuestros méritos, no por nuestro esfuerzo, sino por lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y es entonces que tú nos das acceso a la puerta angosta, porque hemos reconocido que sin ti estamos perdidos y que solo al venir en ti en arrepentimiento tú nos quitas esas cargas y las clavas en la cruz y nos permites nacer de nuevo y perdona nuestros pecados, nos das una nueva identidad. Y ahora que somos tus hijos, tú nos llamas a estar contigo, a crecer, a madurar en la fe, a desprendernos de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo, a permitir que tú crezcas y nosotros disminuyamos, a que seamos como tú, Señor, y podamos emular tu carácter, ser un reflejo de tu amor a la humanidad, para que las personas junto a nosotros vean que somos tus embajadores, tus enviados, para compartir el Evangelio, para compartir las buenas noticias. Gracias por tu amor y bondad, gracias por lo que Cristo hizo en la cruz. Te alabamos y bendecimos en el nombre de tu amado Jesús.